Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, nuestro nuevo capítulo de este curso completo de Adobe Photoshop CC. En este capítulo nosotros vamos a hacer lo que es nuestra primera práctica de este curso. Vamos a hacer algo bien sencillo, vamos a hacer un reemplazo de fondo. Ya nosotros estuvimos viendo diferentes técnicas, diferentes herramientas, opciones también en modos de ediciones, ya sea modificando directamente la información de la imagen, así como creando capas de ajuste para la modificación de las mismas imágenes sin alterar la información original de la misma imagen en cuestión. Todas estas herramientas nos van a ser muy útiles en cualquier composición que nosotros querramos realizar, que nosotros querramos elaborar o llevar a cabo. En ese caso, una de las principales cosas que nosotros podemos lograr en Photoshop es crear fotomontajes, hacer reemplazos de fondos de formas bien sencillas. Les repito, nosotros ya estuvimos utilizando las herramientas que nos van a proporcionar ese conocimiento para nosotros ir creando nuestras composiciones, ir creando nuestros proyectos ya de forma independiente para cada persona que ha visto este curso. Y en este caso vamos a hacer una práctica muy sencilla. Les repito, vamos a hacer el reemplazo en el fondo de una imagen o una fotocomposición bien sencilla. Para esta práctica nosotros vamos a utilizar estas dos imágenes. Lo que vamos a hacer va a ser mandar este felino, lo vamos a mandar a este fondo de acá y no vamos a utilizar más que lo que ya hemos estado viendo y quizá algún que otro filtro complementario, pero todo de una forma muy sencilla. Vamos a empezar. Yo quiero que vayamos desde el principio. Vamos a abrir ambos archivos al mismo tiempo. Ya saben que podemos ir a archivo y dar clic en abrir o pulsar la combinación de teclas control y O. Nos va a desplegar esta ventana y recuerda que nosotros podemos seleccionar múltiples archivos a la vez, ya sea con el arrastre del puntero o con la tecla shift o con la tecla control. Vamos a abrir los dos al mismo tiempo. Vamos a darle clic en abrir. Inmediatamente nos va a abrir estas dos imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es, como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando esta imagen de acá. También les comento que ustedes pueden utilizar sus propias imágenes. Sin embargo, las recomendaciones que yo les doy es que tenga un fondo claro, un fondo del cual sea fácil eliminarlo o extraer los elementos de ese mismo fondo. En caso de que ustedes tengan más elementos, va a ser un poco más complicado. Vamos a tener que utilizar más técnicas. Por eso es que yo estoy utilizando esta imagen de acá, para que este capítulo, para que esta práctica se haga muchísimo más fácil. A la hora de seleccionar ustedes sus imágenes, tengan en cuenta que, por ejemplo, en este animal de acá, la toma que le hicieron es una toma cerrada. También hay que tomar eso en cuenta a la hora de querer conjuntar imágenes. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es, queremos nosotros quitar este fondo de acá. Nosotros hemos estado trabajando con las imágenes fijas. Sin embargo, en este capítulo vamos a empezar a trabajar más o menos un poco con lo que son las capas de imagen. Estas capas súper útiles, súper conocidas en Photoshop, que nos van a permitir trabajar con múltiples elementos dentro de una misma composición y editarlos de forma independiente. En base ya a ajustes, en base a capas, vamos a ir modificando los valores que cada objeto tenga para que se integren dentro de una misma composición. Lo que yo voy a hacer es utilizar la herramienta de selección rápida, la herramienta que vimos en el capítulo pasado. Ya saben que la encontramos dentro del grupo de la herramienta de varita mágica. Dando clic derecho podemos seleccionarla pulsando la tecla W, y una vez seleccionada la varita mágica podemos pulsar Shift y la tecla W para que se nos seleccione. Lo siguiente que voy a hacer va a ser aumentar el tamaño del pincel con control y A. Recuerden, clic derecho lo podemos aumentar también desde este panel de acá. Podemos aumentar el tamaño, la dureza y el espaciado. En este caso yo lo voy a dejar la dureza en 90% y el tamaño, como ustedes pueden ver, es de 343 píxeles. Acto seguido, lo que voy a hacer es ir seleccionando mi fondo. En este caso va a ser de una forma bien sencilla. Simplemente voy a dar clic y voy a arrastrar. Como ustedes pueden ver, se me selecciona toda esa parte del fondo. Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a dar clic y voy a comenzar a arrastrar hasta que se me seleccione toda esta parte de acá. Voy a reducir el tamaño del pincel y voy a dar clic en esta zona de acá para que también se seleccione. Me voy a acercar a la imagen y, como ustedes pueden ver, hubo errores en la selección. Nosotros podemos ir aumentando nuestra selección. Recordarán, vamos a reducir el tamaño del pincel más o menos por esa zona de acá.
Pero en este caso, como lo que estamos seleccionando nosotros es nuestro fondo, no vamos a seleccionar el tigre, sino vamos a seleccionar el fondo, para lo cual hay que restar de la propia selección. Vamos a ir más o menos perfeccionando nuestra selección, más o menos por esa parte de ahí. Podemos hacer el pincel más pequeño también para los bordes que sean un poco más pequeños. Dando clic podemos ir seleccionando toda esta área de por acá, más o menos por aquí, y también podemos completar la selección de esta parte de acá, más o menos así. Recuerden que en este caso nosotros lo estamos haciendo al inverso. Como nosotros queremos seleccionar el tigre, lo más fácil en este caso es, como la predominancia es de zona blanca, nosotros vamos a seleccionar nuestro fondo de color blanco. Una vez seleccionado nuestro fondo, vamos a hacer lo que vimos también en el capítulo pasado. Vamos a ir a selección y vamos a invertirla. Fue muchísimo más fácil seleccionar el fondo, y una vez seleccionado el fondo, perfeccionar los bordes en torno a la selección del tigre que se ha invertido. Como ustedes pueden ver, acá también tenemos zonas que no se han seleccionado. Con la herramienta de añadir a selección podemos ir más o menos añadiendo todos esos puntos que no están seleccionados, de modo que esto nos quede más o menos así. También nos podemos acercar, como podemos ver en esta parte de acá. También tenemos algunos errores de selección, con cuidado podemos irlo seleccionando más o menos de esa manera. Ya tenemos la silueta de nuestro seleccionado. Sin embargo, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a seleccionar y aplicar máscara. Como ustedes recordarán, este perfeccionamiento de bordes, vamos a aumentar la transparencia al 100% y vamos a cambiar el modo de vista a en negro. Como ustedes pueden ver, nos muestra una capa de gris sobre la cual nosotros vamos a trabajar para perfeccionar nuestros bordes. Como ustedes pueden ver, si hay bastantes errores en estas zonas de acá. Lo primero que voy a hacer es aumentar el redondeado para crear suavidad en los bordes. Lo voy a dejar más o menos en un 50. También voy a aumentar el desvanecimiento, lo voy a aumentar en unos 2 píxeles, y el contraste lo voy a aumentar alrededor de un 10% más o menos, solo para añadir cierta dureza. Ya como ustedes pueden ver, más o menos se han ido desvaneciendo esos errores de selección. También yo puedo eliminar desplazamiento de borde, yo lo voy a quitar alrededor de un 10%, y una vez hecho esto voy a dar clic en OK. Antes, nosotros estuvimos, como les comentaba al principio, trabajando directamente sobre la imagen. En este caso vamos a crear una imagen por separado, o más bien una capa por separado para cada elemento con el cual nosotros vamos a estar trabajando. En este caso ya seleccionada esta parte de acá, lo siguiente que voy a hacer va a ser darle clic en descontaminar colores. Ustedes recordarán para qué funciona este check de aquí, y yo lo voy a enviar a una nueva capa con máscara de capa. Es importante que ustedes seleccionen esta opción y acto seguido voy a darle clic en OK. Como ustedes pueden ver, nuestro fondo se ha eliminado completamente. Lo siguiente que vamos a hacer es arrastrar la imagen a esta parte de acá, ya que nosotros hayamos quitado estos elementos que no queríamos de nuestra imagen, de nuestro felino. Esta parte de acá en nuestro fondo, vamos a guardar esta imagen como una composición de Photoshop. Vamos a ir a archivo y vamos a dar clic en guardar como. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a guardarla con una extensión PSD y le vamos a llamar práctica 1. Una vez hecho esto, vamos a dar clic en guardar y ya tenemos una copia en formato PSD de nuestra imagen. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir a ventana, vamos a ir a organizar y vamos a agruparlo en vertical de 2 hojas. Ya como ustedes pueden ver, esto se nos muestra de este lado y este se nos muestra de este lado. Simple y sencillo para lo que nosotros queremos lograr. Vamos a posicionarnos en esta parte de acá. En este caso, como ustedes pueden ver, si nosotros damos clic, se nos crea una selección en torno a lo que es la figura de nuestro animal, al cual simplemente con la herramienta de mover o pulsando la tecla V podemos acceder, y arrastrando la vamos a jalar directamente hacia nuestra imagen de fondo. Una vez hecho esto, como ustedes pueden ver, ya se nos muestra de este lado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a ventana nuevamente y vamos a agruparlo todo en modo consolidar en fichas. Ya nosotros tenemos esta parte de acá, ya los elementos que nosotros creamos y los otros elementos que nosotros eliminamos ya no se muestran. Vamos a dar control T, vamos a alejarnos pulsando Alt y la rueda del ratón, y esto es importante, vamos a reducir el tamaño de forma proporcional. Esto lo vamos a hacer utilizando la combinación de teclas Shift y Alt para modificarlo desde el centro, y vamos a hacerlo
de un tamaño, puede ser más o menos en esa zona, de modo que nosotros ya vayamos ajustándolo más o menos a donde nos guste que quede. Yo lo voy a dejar por esta zona de aquí. Aplicar las transformaciones, le voy a dar clic en aplicar y como ustedes pueden ver ya nosotros tenemos nuestro tigre en nuestro fondo. A partir de este punto nosotros podemos hacerle múltiples modificaciones, podemos meternos con los canales y trabajar directamente con los niveles para igualar las tonalidades de color que hay en nuestra imagen y así crear una integración con el fondo. Sin embargo, en este caso nosotros vamos a trabajar directamente con la desaturación de la imagen, es decir, nosotros vamos a crear nuestra composición en blanco y negro para que esto sea de una forma más rápida y de una forma más fácil. Lo primero que vamos a hacer es dar control clic sobre la capa que acabamos de trasladar a nuestra composición de Photoshop. Si nosotros pulsamos la tecla control y damos clic sobre la capa, automáticamente nos crea una selección en torno a la figura que nosotros tenemos en esa capa. Vamos a ir a selección, vamos a ir a seleccionar y aplicar máscara únicamente para añadir un poco de desvanecimiento a nuestros bordes de nuestra selección. Vamos a desvanecerlo. Vamos a añadir alrededor de unos 5 píxeles más o menos para que se cree esta especie de transición. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle clic en enviar a. Vamos a seleccionar nueva capa con máscara de capa. Vamos a darle clic en OK. Como ustedes pueden ver, ya nosotros eliminamos algunos bordes de nuestra imagen que a simple vista pudieran no apreciarse, pero ya la integración se agradece bastante. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a este icono de acá abajo y vamos a añadir una capa de ajuste. Vamos a utilizar la capa de blanco y negro y si nosotros la desactivamos, como ustedes pueden ver, los predominantes que tenemos en nuestra imagen son tonalidades naranjas, por tanto podemos trabajar directamente sobre los rojos y sobre los amarillos. En este caso yo voy a reducir los rojos más o menos alrededor de un -5 más o menos por esa parte, y también voy a aumentar los amarillos de modo que esto me vaya creando más o menos el contraste que yo deseo. Yo creo que más o menos puede ser por ahí. Si analizamos otros colores, también tenemos verdes y azules, también podemos jugar con los valores de los verdes, en este caso aumentándolos para crear una especie de iluminación al saturar la tonalidad en verde, y los cianes o los azules también podemos reducirlos para oscurecerlos en torno a lo que nosotros queremos lograr en nuestra composición. Vamos a minimizar este panel de acá. Como ustedes pueden ver, ya nosotros creamos esta parte en blanco y negro de lo que es nuestra imagen. Lo siguiente que podemos hacer es crear una especie de contraste, un contraste más elevado. Para hacer esto vamos a crear una nueva capa de ajuste y vamos a crear una capa de curvas. En este caso vamos a utilizar un preset que ya viene en Photoshop de aumentar contraste. Ustedes pueden ver, nos crea bastante más contraste, a decir verdad, en nuestra imagen. Quizá no nos guste tanto y para eso nosotros podemos reducir la opacidad de nuestra imagen. Vamos a reducirla alrededor de un 50% más o menos. Si nosotros desactivamos los visibles, vemos que nuestra imagen se ha oscurecido un poco. Y lo siguiente que podemos hacer va a ser ir detallando ciertas zonas para que nuestra composición quede de una mejor manera. Vamos a posicionarnos en la capa 1, en la capa que creamos. Vamos a desactivar el visible de la capa 1 de copia, es la que igual es nuestro animal con la máscara de capa. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a imagen, vamos a ir a ajustes y vamos a crear una especie de sombras. Vamos a ir a tono y saturación y vamos a borrar toda la luminosidad de nuestra imagen de modo que nos quede completamente negra. Vamos a darle clic en OK y la vamos a bajar más o menos por esa zona de acá. Vamos a irnos a filtro, vamos a añadir un desenfoque que nos cree ese efecto de sombra. Vamos a ir a desenfocar y vamos a añadir un desenfoque de tipo gaussiano. Este tipo de desenfoque se basa en un radio de píxeles de desenfoque. En este caso yo le voy a dar un radio de alrededor de unos 5 píxeles, 5 píxeles está bien. Vamos a darle clic en OK, como ustedes pueden ver. A simple vista quizá no se aprecie tanto, pero nos crea un desvanecimiento en toda la orilla de nuestra imagen que ahora se encuentra completamente negra. Vamos a reducir la opacidad bastante, vamos a ponerlo en torno a un 50% más o menos, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser mostrar el visible de acá abajo. También podemos, una vez ya mostrada esa parte de acá, ir más o menos modificando donde nosotros queremos posicionar esa especie de sombra que creamos. Quizá
un poco menos, más o menos por ahí, ya depende muchísimo de ustedes. Lo siguiente que vamos a hacer es ir delimitando esta zona de los pies. Vamos a posicionarnos en la máscara de la capa de la imagen de arriba de la capa 1 copia y vamos a tomar un pincel cualquiera. Nosotros también podemos seleccionar el pincel utilizando la tecla B de nuestro teclado. Vamos a utilizar un pincel, no vamos a reducir el tamaño. En este caso vamos a cambiar la opacidad en torno a un 70% más o menos, que es la dureza con la que va a pintar, posicionados en la máscara de capa. Vamos a dar pequeños clics sobre nuestra zona de los pies para ir borrando toda ese más o menos de esa manera. Ya por último, lo siguiente que vamos a hacer es posicionarnos sobre la capa, no sobre la máscara, sino sobre la capa directamente, y podemos añadir algo de ruido a nuestra imagen. Vamos a ir a filtro, vamos a ir a ruido y vamos a añadir ruido. ¿Qué es esto del ruido? Es una especie de granulado que se ve en algunos tipos de imágenes, de modo que esto nos crea un efecto interesante. En cantidad vamos a seleccionar un 10, quizá un 11 o un 12, como ustedes pueden ver nos crea este granulado. Es importante que ustedes seleccionen gaussiano y monocromático. Una vez hecho eso, vamos a dar clic en OK para que se nos añade el ruido. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer ya para ir dando toques finales es posicionarnos en fondo. Vamos a filtro, vamos a nuevamente a añadir ruido, vamos a agregar ruido, vamos a añadir ruido. Vamos a posicionarnos en una cantidad del 10% más o menos, nuevamente gaussiano y de tipo monocromático. Vamos a dar clic en OK. Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar nuestra capa de fondo para crear un efecto de desenfocado. Nosotros podemos duplicarla pulsando la combinación de teclas Control y J, y a continuación lo que vamos a hacer es ir a filtro, vamos a ir a desenfocar y nuevamente vamos a aplicar un desenfoque de tipo gaussiano. En este caso yo voy a aplicar un desenfoque de un radio de alrededor de 10, incluso 7 o 6. Yo en este caso voy a utilizar un radio de 6 píxeles, vamos a darle clic en OK. Como ustedes pueden ver, todo nuestro fondo se desenfoca, sin embargo hay ciertas zonas que no se alcanzan a ver bien. Para corregir esto, lo siguiente que vamos a hacer es irnos al fondo, y una vez estando en el fondo vamos a crear una máscara de capa sobre el fondo. Para crear la máscara de capa vamos a posicionarnos en esta parte de acá y vamos a dar clic en este icono que dice añadir máscara de capa. Una vez seleccionada nuestra máscara de capa, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar esta herramienta de degradado. Se encuentra en el mismo grupo de la herramienta de bote de pintura. Seleccionamos nuestra herramienta de degradado y asegurándonos que tenemos un degradado de negro a blanco, vamos a dar clic en OK. Una disculpa, vamos a posicionarnos en el fondo copia y vamos a crear la máscara de capa sobre este fondo copia. Vamos a seleccionar esta máscara de capa, vamos a dar clic derecho y vamos a darle clic en eliminar máscara de capa. Nuevamente nos aseguramos que tengamos la herramienta de degradado, vamos a dar clic y vamos a crear más o menos esta forma en base al arrastre. Como ustedes pueden ver, nos crea ese efecto como de desenfoque en primero y segundo plano que nos viene súper bien ya para la integración de nuestro fondo. Ya por último, lo que podríamos hacer también es posicionarnos en esta capa del tigre y vamos a duplicarla con Control J. A continuación vamos a hacer lo mismo, filtro, vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. Una vez que nosotros utilicemos un filtro, inmediatamente nos va a aparecer la opción de volverlo a utilizar. En este caso vamos a ir a desenfocar, vamos a dar clic en desenfoque gaussiano. En este caso 5 me parece bien, vamos a dar clic en OK y vamos a posicionarnos sobre la máscara de capa. Vamos a seleccionar un pincel y vamos a hacerlo bastante más grande, más o menos de ese tamaño, asegurándonos que tenemos el negro de color frontal. Vamos a dar clic en OK y vamos a ir iluminando ciertas zonas de por acá. También podemos posicionarnos de la sombra que creamos, también le podemos añadir una máscara de capa e ir eliminando zonas de sombra que nosotros no querramos que se muestren en nuestra imagen. Nuevamente vamos a posicionarnos en esta parte de acá. Con el pincel podemos cambiar a blanco para ir eliminando esas zonas que nosotros no quisiéramos que se mostraran de esa forma. Invertimos el color utilizando este botón de acá y más o menos de esta manera es que concluimos con nuestra composición. Como ustedes pueden ver, es súper sencillo. El uso y el manejo de capas nos van a permitir ir creando efectos por separado para cada elemento de nuestra composición, de modo que podemos ajustar por separado cada elemento, cada forma que nosotros tengamos
y que esto nos permita crear diferentes efectos, diferentes variaciones dentro de la misma composición. En este caso, como ustedes ven, no utilizamos más allá de un par de filtros, los cuales no habíamos visto y que veremos en más detalle en posteriores entregas, y simplemente los utilicemos para crear ciertos detalles en nuestra imagen. Con tiempo ya nosotros podemos ir perfeccionando ciertas zonas de nuestra imagen, zonas que nosotros convengamos que no se muestran de la forma en que se deberían de mostrar, y que esto nos permita ir creando más allá de simples efectos, resultados un poco más profesionales. Les repito que ustedes pueden utilizar sus propias imágenes para crear este tipo de efectos, este tipo de composiciones. En este caso, un simple reemplazo de fondo al cual le ajustamos un color en escala de grises y le hicimos filtros de desenfoque para conseguir un resultado mucho más visible, muchísimo más estético que simplemente superponer la imagen en nuestro fondo. En este caso yo quizá pueda entender que se les haga un poco complicado trabajar ya directamente así con el manejo de capas y con las máscaras de capas. Sin embargo, ustedes ven que son muy útiles en caso de que nosotros estemos trabajando y que querramos trabajar con este tipo de composiciones. Yo les invito a que jueguen con los valores, a que no simplemente se limiten a lo que son las creaciones de composiciones utilizando escalas monocromáticas. Ustedes también pueden utilizar el mezclador de canales, pueden utilizar los niveles para ir corrigiendo las zonas de color, también los contrastes, los niveles de brillo y todos esos valores que nosotros ya estamos explorando, ya estuvimos explorando en entregas pasadas. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de ser así, te pido que me regales un pulgar arriba. También te invito a que te pases por el canal. Cualquier duda o comentario que tengas, déjame en la parte de los comentarios y créeme que yo te voy a ayudar con muchísimo gusto. Sin más, yo me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.